Azkuna zentroa Alondega Bilbaok ongi etorria ematen dizue Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Ondoren, las palabras, el cuerpo, la memoria, solasaldia izango da, Juan Mayorga BBK Gutun Zuria Bilbao 2024 saria eta antzerkigilea, Pedro Barea kazetaria, antzerkari kritikaria eta EHUko katedraduna, eta Patxi Lanceros filosofian doktorea eta Deustuko Unibertsitateko irakaslearen artean. Topaketa honetan, Juan Mayorgaren obraren inguruan hitz egingo dute. Bertan, parte hartzen duen, eragiten duen eta pentsatzera eta antzeztera gonbidatzen duen antzerki bat proposatzen du. Eszenatokiaren mugak gainditzen dituen antzerki bat. Mesedez, itzali telefono mugikorrak eta gozatu elkarrizketaz. Azkuna Zentroa Alondega Bilbao os da la bienvenida a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Las palabras, el cuerpo, la memoria, entre Juan Mayorga, Premio BBK Gutun Zuria Bilbao 2024 y dramaturgo, Pedro Barea, periodista, crítico teatral y catedrático de la UPV-EHU, y Patxi Lanceros, doctor en filosofía y profesor en la Universidad de Deusto. En este encuentro conversarán en torno a la obra de Juan Mayorga, donde propone un teatro que interviene, provoca, invita a pensar y a actuar. Un teatro que trasciende, por tanto, los límites del escenario. Por favor, es el momento de apagar los teléfonos móviles y disfrutar de la conversación. Azkuna Zentroa Alondega Bilbao welcomes you to Gutun Zuria Bilbao International Literature Festival. Now we present the conversation Las palabras, el cuerpo, la memoria, between Juan Mayorga, BBK Gutun Zuria Bilbao 2024 award winner and playwright, Pedro Barea, journalist, theater critic and professor at the University of the Basque Country, and Patxi Lanceros, Doctor of Philosophy and Professor at the University of Deusto. In this meeting they will talk about the work of Juan Mayorga, where he proposes a theater that intervenes, provokes, and invites one to think and to act. A theater that transcends the limits of the stage. Please, it's time to turn off your mobile phones and enjoy the conversation. Gracias. No os veo, pero sé que estáis ahí y os agradezco a todas y a todos que nos acompañéis esta tarde. Ahora sí os veo. Sucede que el jurado del premio BBK Gutun Zuria ha tenido a bien concederme este premio y lo agradezco de todo corazón. Y este premio viene acompañado de este objeto tan teatral, tan simbólico, que se llama maquilla y del que vosotros probablemente sabéis mucho más que yo. Y para mí es muy emocionante llevármelo y os lo muestro y lo comparto con vosotras y vosotros. Gracias. 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 ¿Quién tiene el uso de la palabra? Excelentísimo señor, es académico de la lengua y hemos estado debatiendo si era ilustrísimo o excelentísimo. Excelentísimo señor. No sé, la verdad es que no sé de dónde viene ese nombre o ese adjetivo y solo os contaré por si os interesa. Y disculpad si habéis escuchado esto alguna vez, que cuando en casa se supo que había recibido ese nombramiento, había sido elegido como miembro de la Academia Española y que la silla que me correspondía, que no sillón, es la correspondiente a la M, los amigos de mi hija Raquel, entonces pequeñita, pensaron que yo me tenía que ocupar de las palabras con M. Por ejemplo, mendrugo, madre y alguna otra peor sonante, ¿no?
y luego tuve que aclararles que no, porque de otro modo el de la W trabajaría menos que yo. No, la verdad es que me produce alegría estar en la academia y me gusta asistir a las reuniones de los jueves, en particular a la primera parte de esas reuniones, que son las de la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico, y ahí siempre aprendo mucho de mis excelentísimos compañeros y a veces intento ofrecer alguna palabra a consideración. Por ejemplo, conseguí que se definiese masa madre, ¿no? Que no estaba, ¿no? Bueno, estoy hablando un poco como un sonámbulo porque no os veo, ¿eh? Pero sabéis que se llama forma compleja a aquella expresión constituida por más de una palabra cuya definición no se deduce de la suma de definiciones. Entonces, de la definición de masa y de la definición de madre, pues no se deduciría la definición de masa madre. Y bueno, pues cuando uno consigue proponer una definición, pues se siente un poco menos inútil. Y entonces, pues ahí estamos. Si alguien considera que hay definiciones a corregir o palabras que merecen definición y que no la tienen todavía, por favor que me lo sugieran a través de mis amigos de Alhóndiga y estaremos atentos. Gracias. Creí que podían hacer cola después para sugerir la definición. Estoy seguro que hay alguien aquí que ya tiene alguna palabra que proponerme. No, la definición compleja de las definiciones particulares de masa y de madre puede surgir una definición curiosa. Efectivamente. Bueno, de todas formas, en buena parte empiezo yo. Lo que nos reúne aquí es, con motivo de haber recibido este premio, BBK Gutun Zuria, merecido, como todos los que ha recibido. La condición de académico no es el único estatuto del que goza, así que merecería la pena citar. Pero igual sí has dicho algo que te sientes satisfecho, quizá orgulloso, cuando logras definir algo. Bueno, me da la impresión de que definir a través de la palabra, definir además con un trabajo reflexivo, severo, crítico, a través de la palabra y definir la palabra, es tu cometido desde hace muchos años, y creo que buena parte de tu teatro, además de la particularidad que tiene tu teatro, es ese trabajo persistente, permanente sobre la palabra. El encuentro que nos une, le han dado el título, que considero acertado, la palabra, el cuerpo, la memoria. ¿Qué es para ti la palabra? La palabra que es tan protagonista en tu teatro, la palabra que es la materia con la que creas situaciones, escenas, afectos, y a la vez es la realidad observada en ese mismo espacio. La palabra es protagonista casi en el sentido de sujeto y objeto de tu teatro. O sea, definir palabras es algo que haces mucho más que solo en la primera parte de las sesiones de los jueves de la academia. Claro. Bueno, muchas gracias, Patxi, por tus palabras, y agradezco mucho a Patxi y a Pedro que me acompañen. Cuando Fernando me propuso venir a Alhóndiga y me propuso tener una conversación, sugerí los nombres de Patxi y Pedro, y les agradezco mucho que me asistan y me ayuden. Empezaré discutiendo algunas cosas, ¿no? Bueno, la menor a discutir es lo de que el premio sea merecido. Yo lo digo con toda sinceridad y lo repito, creo que un premio se te da no tanto por lo que has hecho, sino por lo que esperan que hagas, y entonces intentaré merecer este premio como otros cuyo merecimiento tengo pendiente. Yo me siento un escritor sobrevalorado desde que a los 13 años me pusieron un 9 en una redacción en el colegio. Y tengo muchas dudas sobre el valor de lo que hago, pero creo que precisamente lo que llevo a escenario es precisamente aquello que se resiste a definición, ¿no?
aquello para lo que no encuentro definición, porque si pudiera definirlo quedaría satisfecho. Digo a veces que el teatro que practico quiere convocar 4 fuerzas que son la acción, la emoción, la poesía y el pensamiento. El teatro que amo, el teatro que me enamoró en mi adolescencia y el teatro que me sigue importando está atravesado de eso, de acción, emoción, poesía y pensamiento. Cuando hablo de acción, hablo de aquella que es movida por un deseo. Yo no sé quiénes son ustedes, ¿no? O quiénes sois vosotros y vosotras, pero hay algo que sí sé de todos, y es que sois seres deseantes, que hay algo que deseáis, que está por cumplir, ¿no? Y ese deseo puede mover, puede conduciros a actuar. Esas son las acciones que me importan que me importa compartir en un escenario. Quiero que mi teatro tenga emoción porque eso es lo que nos vincula, lo que me hace sentiros como próximos. Creo que el mejor teatro ha de tener poesía, es decir, rodeo y distancia. El teatro es un arte de la distancia y ha de tener pensamiento, no en cuanto a que sea vehículo de pensamiento, sino en que dé a pensar, porque siempre pienso que lo más importante en una obra no son las ideas del autor, sino las ideas de quien las reciba. Y para intentar explicarme, os contaré un par de cosas por si vale para algo, ¿no? Y si me estoy yendo, me dais con la maquilla. Sí, por eso sí. El otro día mi hija Beatriz, que está estudiando fuera, está estudiando en Londres y que trabaja en arte, ¿no? Ella va los domingos a un lugar donde ella paga una cuota y puede manejar ciertas máquinas con las que trabajar madera, ¿no? Y entonces ella vio una persona más joven que yo, ¿no? Sí, y estaba trabajando con madera y pensó, bueno, será otro artista, otro creador. Y resulta que era un señor italiano que estaba haciendo juguetes para su hijo, que vive en Italia, ¿no? Y me parece muy hermoso eso, ¿no? Y digo, o sea, un hombre que está en Italia y está haciendo juguetes para su hijo, ¿no? ¿Y cómo lo hará? Que no es un artista, está entre artistas, pero su arte es ese, ¿no? Y entonces yo digo, uy, ahí hay algo que me provoca y que precisamente no puedo definir. No puedo acotar, no puedo cerrar y precisamente el escenario me podría dar ocasión para compartir para compartir emociones, para ver qué deseos hay ahí en movimiento y para acaso dar a pensar. Y el otro día, estando en Ávila, conocí a una chica. Y me parece interesante contar esto en un festival como este. Conocí a una chica que trabajaba, una mujer joven que trabajaba en una biblioteca ambulante, ¿no? De estos que van por los pueblos y entonces cada mes llegan a un pueblo y hacen sugerencias. Entonces ese autobús va un conductor y ella, ¿no? Y entonces vuelve al mes y le devuelven los libros y presta otros. Bueno, pues me contó esa chica que hay un vecino del pueblo que se ha enamorado de ella y le ha pedido matrimonio, ¿no? Pero ella no quiere. Y entonces pensé, qué impresionante, ¿no? ¿Y cómo acabará eso, no? Y entonces pienso que eso, que no puedo definir, me mueve, me arrastra, ¿no? Y si el otro día no pude estar aquí el martes recibiendo la maquilla fue porque estaba ensayando con 4 maravillosos actores, José Sacristán, Ana Marzoa, Zaira Montes e Ignacio Jiménez, una obra que se llama La colección, que procede precisamente de unas palabras que leí. Un día leí una entrevista a una pareja de ancianos y decía él, es lógico que teniendo la edad que tenemos y no teniendo hijos, la gente se pregunte por el destino de nuestra colección.
Y yo pensé, aquí hay una obra, ¿no? O sea, ¿qué pasa si eres un matrimonio que se ha constituido en torno a una colección, que ha sido unido y separado por esa colección y de pronto llegan los últimos días? ¿Qué haces con eso, no? Y eso que tampoco puedo definir lo llevo a escenario. Y claro, ahí son fundamentales las palabras y también los límites de las palabras. El otro día, precisamente en un ensayo, trabajando con Sacristán, de pronto convinimos que una escena decisiva había de ser cerrada precisamente con un gesto que en su carácter, pero también en su ambigüedad, difícilmente, llegaría probablemente donde no llegaría ninguna palabra. En todo caso, creo que el teatro es un lugar en que tiene una relación especialmente íntima con la palabra, e intentaré explicarme brevemente. El teatro me parece que es un arte en que se produce un cruce entre lo visual y lo auditivo. Los espectadores convienen reunirse y, viniendo de lugares muy diferentes, aceptan, acuerdan implícitamente reunir sus miradas y sus oídos en un escenario. Y sucede que en ese escenario escuchamos palabras y esas palabras y podemos examinar. Yo creo que el teatro es arte de la crítica y de la utopía, del examen de lo que hay y de construcción de horizontes a los que quizá se podría llegar, ¿no? Y creo que esto es especialmente cierto respecto de la palabra. El teatro nos permite examinar la palabra que usamos y acaso nos puede darnos ocasión a escandalizarnos del modo en que usamos las palabras y somos usados por ellas, pero también puede despertar en nosotros, el teatro, lo que yo llamo nostalgia de lengua y envidia de lengua. Eso es lo que me ocurre a mí cuando escucho a Calderón o escucho a Lorca. A veces cuando alguien me dice, una imagen vale más que 1000 palabras, y digo, sí, sobre todo si es de Lorca. Si es de Lorca, vale más que 1000 palabras. Perdonad, prometo no contestar, no ser tan largo en las siguientes. Pedacitos en las palabras. Has empezado a dirigir. Has empezado a dirigir, quiere decir que con una pequeña libreta en la que anotas cosas, de pronto la edición de Reykjavik del año 94, no me acuerdo, es de una manera, y Reykjavik el año siguiente, editado, aparece de otra manera. Es decir, hay cambios. Yo tengo el texto mecanografiado de ordenador El Crítico, si supiera cantar me salvaría, y ahí es muy fácil con el ordenador contar las veces que en el texto, que dura hora y 10, hora y cuarto de representación, aparece la acotación silencio. Digo porque si la palabra es lo fundamental, esa insistencia en... Hay 50 silencios, en 51, porque a veces se acerca, mira, no sé qué, que son también silencios, se están indicando acotaciones de acción. ¿Cómo influye el director en el autor? Esa es la idea que quería presentarte. Claro, bueno, has hablado de reescritura y es cierto que yo reescribo con frecuencia o más bien diré que mis textos están en permanente estado de revisión, ¿no? Y a veces cuando alguien se asombra de ello o me llama la atención sobre ello, contesto que a mi juicio la reescritura es previa a la escritura. Y esto no quiere ser una butad. Cuando un escritor ha escrito una palabra, ya ha descartado, cuando un escritor ha escrito una frase, ya ha descartado en su cabeza 3. Es decir, creo que no hay un acto original primero de la escritura. Yo ahora probablemente estoy escribiendo y desde luego
escribo cuando camino, cuando corro. Es decir, creo que la reescritura es previa a la escritura. Sucede, por otro lado, que el teatro es un arte constitutivamente dialéctico. Sabemos que el Hipólito de Eurípides que hoy leemos no es el que estrenó y que fue mal recibido por su público. Algo ocurrió, algo vio él, algo escuchó en la respiración de aquella asamblea que le hizo reescribir la pieza, y no es extraño que haya varias versiones de Hamlet y al menos 2 versiones de La vida es sueño. Es decir, yo estoy en permanente combate con mis textos, porque de algún modo es el tiempo mismo el que reescribe los textos. El tiempo subraya y tacha. El tiempo te dice que algo que creías interesante ha devenido insignificante, o al contrario, que un párrafo ha de desengrasarse, o por el contrario ha de desangrarse y ha de extenderse. Y en este trabajo de pelea con el texto es fundamental, sí, mi experiencia como director de escena. Fue en 2012 cuando por primera vez puse en escena una obra bajo mi dirección. Fue La lengua en pedazos, una obra que escribo a partir del libro de la vida de Teresa de Jesús. Por cierto, cuando la he vuelto a poner en escena, es un ejemplo de aquello que dices. Cuando la he puesto en escena por segunda vez, además de transformar completamente el espacio, porque antes trabajábamos con una mesa. O sea, la primera puesta en escena de La lengua en pedazos es con una mesa, ¿no? Con una mesa de una famosa empresa escandinava, ¿no? Y entonces, cuando volví a ponerla en escena, resulta que la primera producción era modesta, pero la segunda no teníamos nada, solo éramos los 2 actores y yo que queríamos poner la obra. Y entonces nos dijimos, pero ¿dónde guardamos la mesa? Si volvemos a hacerlo con una mesa, ¿dónde la guardamos? Venimos de hacer una función en donde fuere y luego ¿quién se lleva la mesa? No era tan sencillo. Y entonces decidimos hacer una puesta en escena con 13 sillas distintas, ¿no? Es decir, la silla de la priora y otras 12. De forma que cuando hacemos la función pedimos 13 sillas, a ser posible disímiles, y esa es nuestra escenografía. De forma que vamos vamos simplemente eso, con nuestra voluntad y una maletilla. Bueno, pues yo estaba dándole vueltas a ese texto y un día encontré esa carta de Pablo, que creo que es a Tesalonicenses, donde dice Pablo, ahora vemos en espejo, pero algún día veremos cara a cara, ¿no? Seguro que Pachi ha hecho alguna reflexión sobre ese texto y entonces pensé, esto debería decirlo el inquisidor, ¿no? Y entonces atribuí un monólogo, a partir de ese, en que él hace una interpretación de ese texto. Es decir, que si las piezas se revisan, se corrigen, si intervengo sobre ellas, no es por ningún afán perfeccionista ni nada parecido, sino porque los personajes conviven contigo, más aún están dentro de ti, y de pronto dices, esto podría decirlo, este gesto podría acompañar esta palabra, etcétera. Bueno, para un autor, el poder trabajar con su texto en una sala de ensayos es una experiencia extraordinaria. Para mí lo ha sido en todos los trabajos que he hecho como director, y lo está siendo ahora mismo. Y de ese trabajo lo fundamental es la escucha de los actores. Porque los actores en cierto momento conocen a tus personajes, si no mejor que tú mismo, sí de otro modo que tú. Y te preguntan por la congruencia entre 2 frases, por qué dice esto ahora, por qué hace esto ahora, etcétera. Y en este sentido no hay nada más valioso que las resistencias de los actores. Es decir, lo mejor que te puede ocurrir es que un actor
diga esto no lo entiendo, o esto no lo comparto, o esto me parece ilógico, ¿no? Continuación de eso. Sí. Dos cosas. Una, cuando te dirige otro, una obra tuya, ¿y qué pasa con el cine? Porque tú tienes ya dos películas, o tres, ¿no? De La lengua en pedazos, me parece que es una, y la de Ozón, ¿no? Sí. Otro coge ese texto. Sí, claro. Bueno, cuando alguien dirige un texto mío, debo retirarme en el siguiente sentido. Debo saber que esa es una creación de él, de esa persona, y que yo no estoy en una instancia última desde la que puedo juzgar la idoneidad o no de esa puesta en escena. Y eso pasa. Sí, eso pasa permanentemente, y creo que hay puestas en escena que han dirigido, por ejemplo, yo creo que El chico de la última fila o Hamelin de Andrés Lima o Últimas palabras de Copito de nieve de Andrés Lima, por hablar de un director a quien todos conocéis y que a quien quiero como un hermano, pues son puestas en escena probablemente muy superiores que aquellas que yo hubiera podido hacer sobre esos mismos textos. Yo digo, y no es tampoco butad, que un texto sabe cosas que su autor desconoce. Una obra sabe, en general, una obra sabe cosas que su autor desconoce. Y otro, desde su singularidad, desde su posición, desde su carácter, puede descubrir aquello que tú no encontraste. Entonces, yo cuando voy asisto a la puesta en escena de una de mis obras, lo último que pretendo es ser juez de aquello que se ofrece. En ocasiones, estos directores piden tu colaboración, y yo, si estoy ahí, es como un miembro más de ese equipo de trabajo. Y en lo que se refiere al cine, pues yo tengo la suerte de haberme cruzado con dos grandes creadores, que son François Ozon y Paula Ortiz, y ellos han visto mis obras, han soñado cine y han llevado esas obras no solo a otro lenguaje, que es el cinematográfico, sino también a su propio mundo, ¿no? Y les estoy muy, muy agradecido. Sí, que yo quería decirte una cosa, al hilo del comentario que has hecho ahora mismo, de las palabras de Pablo en boca del inquisidor, situadas en un momento del siglo de oro, escuchadas en 2024. En tu obra el pretexto es múltiple. Hay situaciones, hay afectos que son pretexto, pero hay un juego efectivamente pretextual que hay veces que aparece en el título, ¿no? Quien lee La paz perpetua o quien lee Angelus Novus espera un diálogo con un texto previo. En otras ocasiones no se avisa, no sé concretamente cómo resuelves esta aparición de Pablo en Palabras del Inquisidor. En otras ocasiones uno lee a Jünger debajo de las palabras de un general, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, digamos, esa palabra sobre la palabra, ese texto sobre texto? ¿Cuál es la posibilidad que tú buscas ahí? Claro, bueno, en la colección hay un momento en que un personaje, que es Héctor, interpretado por José Sacristán, os contaré que esta obra la leí yo mismo en Avilés, ¿no? Y la leí con 5 sillas. Una silla era como la del acotador y luego las otras 4 correspondía a cada uno de los 4 personajes, ¿no? Y hubo un momento en que arranqué un aplauso, y es cuando anuncié que ese personaje que estaba leyendo yo lo interpretaría José Sacristán, ¿no? Yo creo que muchos espectadores dijeron menos mal, ¿no? Y entonces hay un momento en que este personaje dice que una colección una colección es lo importante en una colección es como cada, dice, y esto es Benjamin, claro, dice en una colección dice claro, lo importante es la posesión, pero de lo que se trata es de la posesión del mundo, no de la posesión de las cosas, sino de la posesión del mundo. De lo que se trata es de hacer una colección como si el mundo estuviese a punto de perecer. Se trata de salvar el mundo,
Se trata de salvar el mundo en la colección como si fuera un arca, y en un momento dado uno puede tener que renunciar a una pieza, porque lo que importa es la colección y no sus... La colección es más importante que sus piezas, lo importante es la reunión. Y en un cierto momento dice este personaje, en el fondo, un escritor debe vivir algo así. Un escritor en ocasiones tiene incluso que tachar su mejor frase, ¿no? Y dice, la colección es como un libro escrito con frases de otros. Y añade, bueno, con frases que otros creen haber escrito. Y yo creo que en cualquier texto hay, por supuesto, textos de otros, y cualquier autor de algún modo se está haciendo eco de otros, es atravesado por todo aquello que leyó. Esto que se ha llamado intertextualidad es parte del juego permanente. Estamos constituidos por citas, de forma que en mi pieza sí ingresa Pablo de Tarso, ingresa Jünger, pero también ingresa una frase que escucho corriendo por el Retiro, cuando estoy corriendo por el Retiro y oigo que una mujer dice a otra: esta noche lo dejo dormir en casa, pero mañana le digo que se vaya, ¿no? Y digo, esto tiene que entrar en algún lugar. De forma que sí, reconozco, bueno, lo dije en el discurso de ingreso en la academia, que me siento como un trapero que va ensartando frases, algunas atrapadas en la calle o en el metro, y otras sí, otras que vienen de la carta a los tesalonicenses. ¿Y qué intentaba salvar la colección? Porque aunque sea una referencia externa, no es trivial, fue una pieza que arrancaste a la pandemia, sí, en el momento más duro de la pandemia, además. Claro, bueno, cuando tiene razón Pachi, que esta obra está vinculada de alguna forma a la pandemia, en la medida en que a veces tardo relativamente poco en escribir la primera versión de una pieza, si bien nunca las doy por acabadas, como por las razones que antes sugerí, ¿no? Pero la colección me costó mucho. O sea, yo tenía esa frase en la cabeza. Es lógico que teniendo la edad que tenemos y no teniendo hijos, la gente se pregunte por el destino de nuestra colección. Y yo no sabía qué hacer con eso, ¿no? Tenía ese matrimonio y en un momento dado me di cuenta de que la obra estaba vinculada a un asunto que cada día me importa más, que es la herencia, ¿no? Y pensé, digo, estos dos están buscando un heredero. Estos dos están buscando, porque no confían en nadie. En un cierto momento dice Berna, que es la esposa, dice: se nos han acercado varios estados, nos han ofrecido quedarse con la colección o protegerla. Y dice Héctor: pero no nos fiamos de los estados, ¿no? ¿Qué pasa si un día un funcionario o un político decide que una obra es inmoral o que su autor es inmoral y la mete en un sótano? No nos fiamos. Ellos están buscando a alguien que tenga que pueda tener la misma pasión por esas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo la misma determinación. Y saben además que una colección es una herencia, y que una herencia no es un regalo, impone obligaciones, y que no basta conservar, porque si se tratase de conservar, pues se entregaría a una compañía de seguridad. Se trata de proseguir el relato, quizá de sacar piezas para introducir otras. Y bueno, es cierto que en el año 19, en 2019, de pronto empecé a ver las cosas y concluí la obra, o la primera versión de la obra, en la primera semana del confinamiento. En los primeros días del confinamiento, a veces envío las piezas a conocidos, a gente que me pueda dar una primera crítica, ¿no? Y que me pueda ayudar a reescribir, pero en este caso hice un envío mayor y lo hice como una suerte de señal de vida, ¿no? O sea, y así mucha gente lo recibió. Fue como un decir, bueno, hay que seguir trabajando y saldremos y volveremos a reunirnos.
Y sí es cierto que entonces la obra siempre estará vinculada a mí, a lo que nos ocurrió en marzo del 2020. Sí. Las adaptaciones, que has hecho bastantes, ¿piensas en lo que pudo gestar el autor? Has hablado de Lorca, has hablado de Calderón, piezas cerradas que están ahí con un texto que está cristalizado. ¿Tú te enfrentas con esos textos cómo? Sí, bueno, hace tiempo... ¿Te pones en su lugar, en su tiempo? ¿Piensas en cómo lo contarían ellos ahora? Claro, bueno, mis estrategias y mis caminos como adaptador han sido muy, muy distintas. Mi último trabajo como adaptador ha sido una versión del Diablo de Cojuelo de Vélez de Guevara para unos maravillosos payasos catalanes que se llaman RUM, R-H-U-M, ¿no? Y entonces ahí lo que inventé fue que ellos han recibido una compañía de payasos ha recibido una propuesta de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de hacer un clásico. Y entonces ellos, payasos, se lo toman esto como un honor, ¿no? Piensan en sus nietas cuando las hubiere y piensan, bueno, pues para que mis nietas piensen que no me quedé de payasos, ¿no? Sino que hice un clásico, porque un clásico es la cultura, el progreso y el futuro, ¿no? Así lo piensan ellos. Y entonces eso me permite... Se vio en Baracaldo. Se vio en Baracaldo. Y creo que hicieron un trabajo estupendo ellos. Y mi modesta intervención en ese trabajo consistía en que ese mecanismo, el hecho de que una compañía de payasos tuviese que hacer ese texto, me permitía contar la historia del Diablo Cojuelo y al mismo tiempo mostrar de algún modo la historia de la compañía, que está constituida de fracasos, porque lo propio del payaso es el fracaso. Intentan ponerla en escena y fracasan una y otra vez, y eso me permitía de algún modo trenzar dos juegos y llevar el clásico a otro lugar. Es cierto que durante un tiempo fueron importantes para mí los trabajos como adaptador, y creo que fueron un extraordinario privilegio. Versioné el primer trabajo sobre un texto clásico que hice fue la versión de El monstruo de los jardines de Calderón de la Barca, pieza que os recomiendo a todos su lectura. Es un texto maravilloso ya desde su título mismo, El monstruo de los jardines, ¿no? Y luego, mucho después, hice La vida es sueño, que para mí es una de las grandes catedrales de la literatura dramática universal. Y de Lope hice La dama boba y Fuentevejuna, y también he hecho una versión libre del Coloquio de los perros de Cervantes, hice una versión de Ray Lear, etc. Alguna vez he dicho que el adaptador es un traductor, ¿no? De lo que se trata es de que de algún modo sirvas de puente, permitas el diálogo entre ese texto que nació en otro tiempo y el espectador contemporáneo. Y lo que puedes ofrecer al espectador contemporáneo no es solo aquello en que inmediatamente se reconoce. Es decir, muchas veces cuando se produce una adaptación se recurre al tópico de la rabiosa actualidad que tiene tal texto, y entonces el trabajo del adaptador y el trabajo de la compañía intenta subrayar aquello que de actual tuviere aquel texto ajeno y se centrifuga lo demás. Por el contrario, a mí me parece importante no solo atender a lo que comprendemos, sino también y quizás sobre todo a lo que no comprendemos, ¿no? Cuando estaba trabajando sobre el libro de la vida y escribí la lengua en pedazos, recuerdo que hablaba con los actores y decía, aparecía ese asunto, ¿es Teresa de Jesús una feminista? Y yo decía, os propongo que evitemos utilizar categorías contemporáneas para invadir a un personaje de otro tiempo, porque de algún modo lo que estamos es utilizando ese personaje para nuestros conflictos presentes, nuestros conflictos contemporáneos. Creo que si Teresa es interesante, no es solo por aquello en que me reconozco, sino también por aquello que me es extraño, por aquello que me es incluso monstruoso, incluso inaceptable, ¿no?
Y en este sentido creo que el adaptador, o sea, cuando trabajamos con un texto que viene del pasado, creo que es bueno que atendamos tanto a aquello en que nos reconocemos como a aquello que no comprendemos. Ya. Precisamente aquello que no comprendemos es aquello que nos da que pensar, que nos lleva a pensar. Y esa es una oferta extraordinaria. Has mencionado el Jardín de los Monstruos, lo de Calderón, que alguna vez lo has... El monstruo de los jardines. El monstruo de los jardines. Pero el Jardín de los Monstruos sería también un título muy bueno. Bueno, El Jardín de los Monstruos. para la próxima. ¿Alguna vez lo has relacionado con un teatro infantil que tienes, que era el elefante ocupado la catedral? Sí. Bueno, eso se ha dado en la radio. Yo no sé si se dio en la SER, se dio en Radio Nacional, se adaptó. Yo no sé si interviniste o no. ¿No te ha tentado la radio, tan interesado como estás con la expresión oral, con la oralidad en general? ¿No te resulta tentadora la radio como medio? Sí, diré algo sobre el elefante ocupado de la catedral. El elefante ocupado de la catedral viene de que una persona muy querida y a la que echo de menos, mi cuñado Pedro, que era músico, resulta que, bueno, mi hijo Miguel estaba estudiando, iba a empezar a estudiar piano, pero no teníamos un piano, y él tenía un piano vertical que no estaba utilizando y se lo pedí, ¿no? Y me dijo, vale, os presto el piano, pero tienes que escribir una obra infantil para una urbanización donde yo paso los veranos, que hacemos una... El trueque. Sí, y bueno, yo recibía el piano y pasaba el tiempo, no se me ocurría nada y pensé, digo, bueno, y entonces él, que era muy serio, me lo recordó, me dijo, oye, que me debes esa obra, ¿no? Y entonces se me ocurrió la historia de un elefante que ha entrado en una catedral y resulta que ya no puede salir, porque ha crecido, y resulta que a la mañana siguiente vienen unos turistas noruegos, un grupo de turistas noruegos, y entonces hay que sacar al elefante a tiempo de que se pueda producir la visita de los noruegos. Y entonces, pues bueno, llaman a la fontanera para que desatasque la catedral. No sé si conocéis este cuento de este pequeño texto de Miura, hablando de noruegos, esta historia de creo que es una pareja de Albacete, y que resulta que tienen un niño y les nace noruego, ¿no? Y bueno, y luego, bueno, lo aceptan, ¿no? Pero es que el segundo les nace noruego también, y cuando ya tienen 4 niños noruegos, estos señores de Albacete pues empiezan a preocuparse, ¿no? Es un grande Miura. Bueno, pues sí, es verdad que, bueno, algunas de mis piezas se han hecho en radio, ¿no? Se han hecho pero algo pensado por ti, sí, para claro, la radio. Y ahora tengo una propuesta de una emisora de radio que cumple 100 años este año, y tengo una propuesta para hacer no solo una propuesta, sino que me he comprometido y joder, me ha recordado tu pregunta que tengo un trabajo pendiente. A ver, sí, tengo alguna idea, pero no es fácil, ¿no? Por otro lado hay algo extraordinariamente teatral. Yo amo la radio, ¿no? Sí. Y fue muy importante en mi adolescencia escuchar esos programas nocturnos yo recuerdo, yo escuchaba al Loco de la Colina y tal, y aquello En la radio, además, claro, todavía los actores leen, claro, y no les metes en el lío de tener que cambiar el texto a última hora porque te has pensado otra frase. Efectivamente, y creo que la palabra en la radio tiene una capacidad extraordinaria de tejer en nosotros experiencia. Puede ser muy potente. Tengo que, pero bueno, ahora en cuanto me tengo que poner a ello, en cuanto salga de aquí. Sí. No, y seguramente la palabra de tu teatro en la radio puede encontrar un medio idóneo, sobre todo porque además, y es lo que te quería preguntar, en tu teatro el texto es
es importante, muy importante, pero siempre está amenazado por ruidos externos y ruidos a los que tú das cauce. Algunos se muestran a través de algo que decía Pedro, el silencio. El silencio que además está reflexionado en el propio texto, ¿no? Recuerdo el debate y la clarificación de la distinción entre silencio y pausa y la medición del silencio y la pausa. Claro, eso en la radio puede funcionar de manera magnífica. Lo que pasa es que también invades la palabra desde ambientes escénicos que en la radio no tienen cabida, escenografía e iluminación. Sí. Entonces, quiero decir, hay que entregar un plus cuando pasas al medio radiofónico y te privas de la escena. Claro, el teatro acontece en un... hay algo que me resulta muy interesante e importante, y es el hecho de que la misma palabra, la palabra teatro, como sabéis, sirve para designar ese arte y también el lugar donde ese arte acontece, donde ese lugar ocurre. Es decir, el teatro acontece y, por tanto, y eso hace que la llamada literatura dramática sea causa de algo que la excede, que la desborda, que es ese acontecimiento. La palabra se pronuncia y por tanto toma cuerpo. Hay algo que dice el gran actor Ian McKellen, dice que las palabras de Shakespeare no están escritas solo para comunicar, ni en primer lugar para comunicar, sino para que poner al actor en un estado que recibe el espectador. Es decir, el espectador no recibe tanto enunciados cuanto un estado del personaje. Y a mí esa observación que hace un sabio de la escena, un maestro de la escena, me resulta extraordinariamente significativa. En la radio tendrías nada más, pero también nada menos que palabras pronunciadas. Y esas palabras pronunciadas son capaces de convocar extraordinarias imágenes, extraordinarias experiencias, extraordinarios deseos en los oyentes, espectadores, ¿no? El actor es capaz de darnos a ver lo que los ojos no ven, ¿no? Y si soy capaz de cumplir con ese encargo, pues debería tener eso permanentemente en cuenta. Acaban de darlo, me parece que la SER ha dado la versión radiofónica que la hicieron locutores, no actores, hace una semana o 2 semanas. En la época en la que estábamos calculando que venías, ¿no? Mira qué casualidad. ¿Qué es lo que han presentado? El elefante ha ocupado la catedral. No lo sabía. Y está en Radio Nacional también en el archivo. Este es un acto teatral, un filósofo en un acto mundano, un matemático, un crítico teatral haciendo periodista de provincias, haciendo que esto que dice suene importante y tal. Está bien. Habrá que hacer la crítica luego. Del crítico teatral, ¿qué opinión tienes? Porque si supiera cantar me salvaría o algo así, me suelo equivocar. Las palabras que pones en el Volodia, que es el personaje son razonables. Quiero decir que el oficio lo lleva con cierta dignidad y eso. Sí. ¿Qué crees que puede hacer la crítica de teatro por ejemplo, en Bilbao, donde no quedan ya críticos, han desaparecido todos? Bueno, me preguntas cuál es mi opinión, un crítico me pregunta cuál es mi opinión sobre los críticos y, por supuesto, tengo una opinión altísima sobre los críticos. La broma del mediodía es que dice, sí, hiciste una crítica de... ¿Cuál era de María Luisa? Sí. Hiciste una crítica de María Luisa que está en Baracaldo.
Y fue muy buena la crítica, nos pusiste muy bien. Estuvo horrible. Todo salió mal aquel día. Claro. Pero hombre... Sí, Lo que pasa es que la pregunta os pone en la tesitura de representar el crítico, Claro. cada uuno en la postura de Volodi, Escarpeta y... Eso es un poco... Claro, cuando... Bueno, dicho lo más importante, que es que los críticos sois personas extraordinarias, a los que Tómate lo que quieras. Sí. Y que si me indicas tu dirección te envío el jamón. Te envío el jamón. Yo voy a vincular lo que antes dije a esto que ahora planteas. Yo digo que un texto sabe cosas que su autor desconoce. Y precisamente un crítico es un espectador, un lector privilegiado, si es un auténtico crítico, que puede hacerte ver lo que que está en tu obra y que tú no sabías que habías escrito. Y eso a veces ocurre. A mí me parece que el trabajo del crítico es extraordinariamente difícil, ¿no? Yo a veces veo un espectáculo y digo, si yo fuese crítico, ¿qué escribiría respecto de esto? Aprendería a cantar, ¿cómo se va a ver? Probablemente cantaría, ¿no? O me iría a bailar. Creo que un crítico ha de hacer su trabajo de algún modo, perdonad que utilice esta imagen matemática, de algún modo el trabajo del crítico estaría en el cruce de dos ejes. Un eje, el eje vertical, podría ser la historia del arte de la obra, la historia en este caso, la historia del teatro. Es decir, un crítico de teatro debería ser un extraordinario, un conocedor de la historia del teatro para que así pudiese valorar qué de singular o qué de diferente o a qué tiene esta obra, a qué tradiciones se adscribe, de qué tradiciones se separa, ¿no? O sea, por un lado, debería tener un profundo conocimiento de ese arte sobre el que escribe. Y por otro lado, debería ser un profundo conocedor de su tiempo, de las controversias de su tiempo, de aquello que está en el aire, etcétera. Dicho esto, yo me formé aquí Pachi y yo somos, de algún modo, nuestros trabajos, como tú eres un auténtico filósofo, yo solo soy un diletante en ese... Tú eres un auténtico filósofo, yo tampoco. ¿Qué va? Nuestro trabajo es dependiente del de Walter Benjamin, a quien hemos citado implícitamente esta tarde varias veces. Y como sabéis, Benjamin fue un crítico, es decir, alguien cuyo pensamiento procedía precisamente de la atención, de la escucha a obras ajenas. Como sabéis, Benjamin escribe su tesis doctoral sobre el concepto de crítica en el romanticismo alemán, donde habla, dice, entre los románticos, el crítico es un lector ampliado, es decir, es alguien, y piensa por ejemplo, en Schlegel, ¿no? Pues sí. Eso, se trata de que ese texto lo eleves, lo lleves a otro lugar. Algunos críticos tienen esa capacidad y el propio Benjamin la tuvo, y hoy hay textos en que Benjamin hace la crítica o el comentario de obras, textos seminales en que Benjamin hace críticas o comentarios de obras que han sido olvidadas. Es decir, el comentario o la crítica superaron la obra criticada o comentada. Y Pedro Barea me ha hecho el honor de mencionar esta obra que se titula El crítico. Su subtítulo es Si supiera cantar me salvaría, en que se encuentran un autor y un crítico, y poco a poco vamos observando que son enemigos íntimos, que de algún modo ese autor escribió siempre para ese crítico y que ese crítico siempre criticase lo que criticase, de algún modo para orientar a ese autor. Y estos dos personajes se han evitado, pero esa noche, la noche en que el autor Escarpa acaba de presentar una obra, acude a la casa de Volodia porque quiere conocer la crítica de Volodia antes de que esta obra... Más, quiere ver cómo la hace, creo que se llega a decir, sí. Quiero ver cómo escribe. Efectivamente, él quiere ver cómo la escribe, y cuando Volodia hace una crítica relativamente elogiosa que a Escarpa, el autor, le decepciona, pues Escarpa vuelve a hacer la obra ante él porque considera que el espectáculo
es lo que ha ocultado la calidad de la obra. ¿El tiempo es sagrado? Sí, es el tiempo que... Los tres somos docentes, tú de Deusto, tú de la Carlos III Sí. y yo de la UPV. Hay que ver qué relación tiene la docencia con el teatro. Desde ahí habría un tema a explorar, ¿no? Sí, pero no nos da tiempo en 17 creo que es segundos. un poco largo. Pero si puedo en 12 segundos citar a Benjamin. Sí, dice Benjamin que la escuela no debería ser el lugar de dominio de una generación sobre otra, sino el lugar de encuentro de dos generaciones. Y a mí esa imagen me parece bellísima, ¿no? Que la escuela como un lugar en que dos generaciones se encuentran. Y creo que un teatro también ha de ser eso, ¿no? Muy bien. No sé si saben que hay 10 minutos. Sí. Hay como unos 10 minutos para que el público intervenga, forma de pregunta, un breve comentario. Como el tiempo está medido, como decía Pedro, aquí Empieza a descontar el tiempo. 9:49. No sé cómo va esto. Esto en el circo lo tienen los ilusionistas, lo tienen preparado, siempre hay uno. No hay nadie que A quiera ver si nos hacer... acordamos la próxima vez. Vale. Es que Yo quería agradecerte, Mayorga. Me he dado cuenta de cuántas obras he visto en La Arriaga y he disfrutado. La película de François Ozon, que es una maravilla. O vi también el teatro El Diablo Cojuelo en Baracaldo y fue una delicia porque yo salí de aquel teatro que se llenó de confeti, de humor y pienso, qué maravilla que el profesor de matemáticas se dedique con tanta fruición a la palabra. ¿Qué importancia tienen las humanidades que están ahora dejadas de la mano de Dios? Y otra cosita, aprovechando, ya que me animó, la importancia para ti de los actores, porque yo cuando vi ese silencio con la Portillo, con ese Arriaga repleto, digo, el vínculo que tiene este hombre y que tiene el autor y la actriz sé que son maravillosos. Entonces, esas dos pequeñas preguntas y dos grandes preguntas. La importancia del actor y la importancia de las humanidades para que todos seamos más felices y para que la cultura que nos encanta nos dé herramientas para ser mejores. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Chari Gutiérrez. Gracias, Chari, por la pregunta. Sí, bueno, en lo que se refiere a... Voy a intentar ser breve para que si alguien quiere tomar la palabra lo haga. Bueno, en lo que se refiere al actor, por empezar por ahí, para mí el teatro es el arte del actor. El teatro es el arte del actor. El teatro, a mi juicio, el teatro es el arte del encuentro conflictivo entre el actor y el espectador. Y lo más importante que puede suceder en un escenario es que el espectador sienta que aquí está su doble. Y su doble no es su copia, sino otra posibilidad de sí. El teatro es el arte del actor y acaso no sea inútil mencionar aquella caracterización que hace Jorge Luis Borges del teatro. Dice Jorge Luis Borges que el teatro es el arte en que una persona, el actor, finge ser lo que no es y otra finge que se lo cree, ¿no? O sea, el teatro es un pacto de fingidores y los grandes actores son los mejores actores son los capaces de crear esa complicidad. Aquí está el gran Ramón Barea, ¿no? Que es capaz de eso, fue Stalin en Cartas de amor a Stalin y fue Germán en El chico de la última fila y ha sido tantos grandes personajes y él es capaz de que en un cierto momento olvidemos a Ramón Barea y se produzca esa transfiguración. Entonces, ¿y por qué digo que lo más importante que puede suceder es que el espectador reconozca que aquí está su doble? Porque en el teatro como en los sueños,
podemos encontrarnos con aquello que desearíamos ser, con aquello que tememos ser, con otra posibilidad de nosotros. Y lo único esencial es, los dos elementos esenciales, las dos figuras esenciales son el actor y el espectador. Todos los demás lo que tenemos que hacer es acompañarlos, ayudarles a que se produzca ese encuentro que es conflictivo, que es tenso, que es un combate. A mí los actores me han entregado tanto, Ramón, ahora Pepe y Ana y Blanca. Y con Blanca hay una vinculación muy especial. Cuando yo estaba escribiendo el discurso sobre el silencio, empecé a pensar, esto un día puede ser puede ser un espectáculo, y empecé a imaginar a Blanca, y así se lo dije aquella noche en que pronuncié ese discurso. Digo, un día me gustaría que llevásemos esto a teatro, y os contaré que se desencadenó la pandemia y durante el confinamiento nos reuníamos por Zoom y empezamos a imaginar la obra. Entonces, bueno, trabajar con Blanca ha sido maravilloso, y ojalá. Ya había tenido una experiencia muy especial con ella, con el cartógrafo, en que nos acompañó también otro grande, que es José Luis García Pérez. En cuanto a las humanidades, bueno, cuando yo tenía 17 años y estaba haciendo aquel COU, ¿no? Pues aunque estaba haciendo el bachillerato de ciencias, yo me rebelé. O sea, no quería aceptar aquello de ciencias o letras, y decidí estudiar matemáticas y estudiar filosofía. Estudié matemáticas en la Autónoma y filosofía en la UNED. Y claro, bueno, para mí las matemáticas son muy importantes, porque la Enciclopedia Británica define la matemática como la ciencia, no sé si lo voy a decir bien, la matemática, dice la Enciclopedia Británica, es la ciencia de la estructura, el orden y la relación, ¿no? Y yo creo que eso es la dramaturgia, y eso es el teatro en general. Se trata de establecer relación entre elementos y de ordenarlos y de vincularlos de algún modo. Yo siento que a mí la matemática, que es la búsqueda de una expresión tan sencilla como sea posible de realidades muy complejas, me ha educado en la búsqueda de un lenguaje esencial, ¿no? Pero claro, la matemática no te dice nada acerca de la amistad o acerca de tu deber para con los... Yo creo que cada ser humano es responsable de todos los demás, ¿no? Incluso de los no nacidos y de los que se fueron hace mucho tiempo. Y la matemática no me dice nada acerca de ello, ni la física, ni la... ¿no? Entonces, el pensamiento, desde luego lo que llamamos filosofía, es retornar una y otra vez siempre a las mismas preguntas. La literatura, la historia, las artes no me dan nunca una respuesta definitiva, pero me interpelan permanentemente. Y por supuesto que creo que es fundamental que en ese lugar de encuentro de dos generaciones las humanidades no estén en los márgenes, sino en el centro, porque eso será decisivo para construir ciudadanos críticos, y eso es lo que necesitamos para resistir, ¿no? Y necesitamos las humanidades para resistir. Gracias a ti. Hola, buenas noches. Mi pregunta era respecto a la misma obra, Silencio. La vi con Blanca Portillo, arrolladora en esa obra. Entonces, en ese momento pensé que Juan Mayorga era un creador de la quinta de José Sacristán. Es decir, todo lo que había, el texto íntegro que había en Silencio, me parecía que pertenecía a un creador de ese calibre. Hoy tengo el gran honor de conocerle a usted y le pregunto, ¿se siente un hombre de su tiempo? Sí, ¿dónde estás? Aquí. Ah, ¿cómo te llamas? Aida.
Sí, Aida, bueno, te agradezco mucho la generosidad con que me has descrito. No me reconozco en ese retrato. Bueno, en lo que se refiere a silencio, recuerdo que cuando se me anunció que había sido elegido, inmediatamente, esa misma tarde, hubo periodistas que me preguntaron sobre qué quería, si había pensado sobre qué iba a hacer mi discurso, ¿no? Y se me ocurrió que había de hablar sobre la palabra más importante, a mi juicio, para mi trabajo como dramaturgo, que es silencio, tanto si un personaje la pronuncia como si aparece en el espacio de las acotaciones, como si se da en la sala de ensayos. Y me pareció que silencio permitía hablar, era una palabra mónada que permitía hablar, por ejemplo, sobre muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy. Y bueno, tu pregunta me excede, Aida, tu pregunta me excede. Yo creo que soy una persona de este tiempo y al mismo tiempo creo que todos tenemos de algún modo la obligación de ser intempestivos, de no dejarnos arrastrar por la corriente de nuestro tiempo, de algún modo echarse a un lado y mirar críticamente también nuestro propio tiempo. No sé si eso responde a tu pregunta. Creo que debemos ser, como quería Benjamin, radicalmente actuales y al mismo tiempo radicalmente intempestivos, ¿no? Sí. Creo, si Benjamin me enseñó algo, es que debemos tener permanentemente una actitud crítica, empezando por nosotros mismos. O sea, y que hay que desconfiar. Sí, de algún modo Benjamin me enseñó que yo debo desconfiar de cualquier frase que contenga la palabra yo, empezando por esta que acabo de pronunciar. Gracias, Aida. Y, bueno, probablemente he hecho un rodeo porque no he sabido contestarte. Bueno, muchas gracias. Una benjaminiana. Gracias. Bueno, pues estamos fuera de tiempo. Sí. Bueno, supongo que únicamente queda agradecer a todos por la asistencia y agradecer enormemente por mi parte la conversación a Pedro y a Juan por este magnífico rato. Muchas gracias. Nada, yo sí. Claro, gracias. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente de Alhóndiga que haya creado esta ocasión, que nos haya reunido en asamblea. Siempre pienso que lo más importante cuando se produce una conversación es qué se da qué se produce en quienes la escuchan, sea cual sea el valor de lo que nosotros hayamos dicho aquí. Probablemente hay personas a las que han desplazado estas palabras a lugares más interesantes. Os agradezco mucho vuestra buena escucha, agradezco a Pedro y a Pachi que me hayan acompañado y estoy deseando enseñar a mi hija pequeña este bastón y explicarle qué valor tiene. Muchas gracias a todos. Gracias.